ver que hay una parte que es una parte congénita y el otro adquirido a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cuáles serían esas diferenciaciones celulares que van surgiendo. Vamos primeramente a entrar a hablar lo que son los trastornos genéticos que van a provocar malformaciones de los órganos y por ende obviamente puede presentar muchas clínicas en nuestros pacientes. Vamos a ir viendo entonces la primera parte de los trastornos congénitos. Las causas de esas diferenciaciones celulares vamos a ver que puede ser una causa genética, puede ser causas ambientales, multifactoriales y también idiopática, que sería causa desconocida, ¿verdad? Entonces puede ser varios orígenes como menciona acá, trastorno genético, trastornos ambientales por factores externos, multifactoriales, tanto genéticos y ambientales, y idiopáticos. Vamos a ver entonces los trastornos genéticos, la primera entidad, la primera malformación que puede tener nuestro paciente. La primera malformación está lo que es la aplasia. ¿Qué significa la aplasia? Hay alteraciones de órganos, no hay desarrollo de ese órgano, pero tiene una diferencia, una particularidad, que existe esbozo embrionario. ¿Qué quiere decir esa palabra esbozo embrionario? Que durante ese desarrollo embrionario dio origen para que se forme ese órgano, pero no se le llegó a completar, ¿sí? Entonces, los órganos generalmente afectados está el riñón, el útero, puede sufrir de aplasia. Entonces, cuando nace un individuo con este tipo de malformaciones, nosotros le decimos que es una aplasia y le agregamos el órgano afectado: aplasia renal, aplasia uterina, aplasia del pulmón. Entonces le colocamos el órgano que se encuentra afectado. El ejemplo está acá en la imagen, si ustedes no entendieron lo que yo les dije. Acá, por ejemplo, se formó el uréter, pero no se formó el riñón. En este caso, estos puntitos es que te da una imagen que se formó, que intentó formarse ese órgano, pero no se formó. Esa es cuando es aplasia, ¿sí? Como dice ahí, veo un esbozo embrionario. Tenta se formar, mas no se formó. Eso es aplasia. Esbozo embrionario. Que entonces encontramos un tejido que más o menos intentó formarse ahí, ese órgano, pero no se formó. Entonces vemos ausencia de ese órgano, pero esa ausencia por lo menos trató de formarse. ¿Sí? Esa es aplasia, porque después le va. Espero que entienda esta parte porque después todo es los nombres son muy parecidos, pero hay una diferencia entre ellos, ¿sí? Vamos a seguir viendo otras malformaciones que pueden hacer nuestro paciente, que pueden tener, es la agenesia. La agenesia es la ausencia total del órgano. ¿Cuál es la diferencia del otro? Es que acá no existe esbozo embrionario. No hubo ni intento de formación, es la ausencia total. Total, no hay esbozo. Entonces, la imagen acá creo que muestra mucho mejor para que usted entienda. Acá dio origen por lo menos del uréter, una pequeña iniciativa del riñón, aunque no se formó. Acá sin embargo es ausente, ni dio origen de formación. Eso sería entonces agenesia. No hay ni esbozo embrionario. Solo les muestro la imagen, ¿sí? Acá en la agenesia, ausencia total, no hay esbozo. Agenesia, ¿sí? Agenesia. Ausencia total de órgano. Entonces, viene con malformación en individuos. ¿Qué órgano a menudo viene afectado? Riñón, testículo, el hombre. Entonces puede tener agenesia. Agenesia que puede ser único o bilateral. Si es bilateral, es incompatible con la vida, ¿sí? O sea, si es incompatible. No entendi. Riñón sin riñón no podemos existir, ¿verdad? No. Puede ser Bilateral. uni Puede y ser uni o bilateral. bilateral. Inclusive puede venir también sin pulmones, ¿verdad? Agenesia de pulmón. O sea, unilateral. Puede ser bilateral, si es incompatible. Cuando es bis, cuando es ese nace ya no.
agora estamos com uma dúvida. Dime. O bilateral, se for bilateral, Incompatible. Bilateral quiere decir dos. Ambos riñones, incompatible. é que eu entendi que pode ter um dos dois, bilateral. No. ¿Qué te dice? Agenesia bilateral, quiere decir que ausencia de ambos. Ah. Eso es. A ausência de ambos. No es que É, tipo, você entendeu? Tipo, poderia ser um dos lados. Bilateral. puede ser uno nada más, unilateral cuando es solo un lado, ¿sí? Que ausencia solo un lado. Ahora cuando te dice bilateral es porque ausencia en dos lados, ¿sí? Si es que ese órgano es par. ¿Sí? Después viene otra malformación, sería la hipoplasia. La hipoplasia es un desarrollo incompleto del órgano. Acá el órgano se ha formado, pero no alcanza una estructura, un tamaño ideal. Y si no alcanza un tamaño ideal, sus funciones disminuyen. Acá el órgano está presente, solo que sus funciones disminuyen porque es incompleto. Mas funciona. Funciona. Entonces funciona. Y la hipoplasia funciona. Creo que hay una imagen acá de hipoplasia. Mira acá. Este órgano se desarrolló normalmente, pero este órgano tiene una hipoplasia, un desarrollo más pequeño que el otro. No se desarrolló completamente. Cumple una función, pero obviamente es disminuido en comparación a este. Este va a cumplir función normal y este va a estar disminuido. Eso sería lo que es la hipoplasia. No sé cómo dice ahí, es menos grave que la aplasia, pero la aplasia no hay funciones. Intentó formarse, pero no hay funciones de ese órgano. Entonces es más grave, por eso te dice. Este es menos grave porque su función disminuye, pero está presente ahí. ¿En dónde generalmente se forma una hipoplasia renal, pulmonar? Puede formarse. Entonces hipoplasia renal, hipoplasia pulmonar. Entonces vemos uno de los lados de ese pulmón o de ese riñón está disminuido y por ende también sus funciones disminuyen. Eso sería cuando hay malformaciones tipo hipoplasia, ¿sí? Después viene lo que es otras malformaciones que puede tener nuestro recién nacido, es la atresia. La atresia nada más se va a ver cuando hay cavidades, hay conductos. Entonces esa cavidad no va a tener permeabilidad. Entonces está fechado. Vamos a decirle la válvula tricuspidia está cerrado por una malformación, se le conoce como atresia tricuspidia. Puede haber un cierre del ano, entonces es atresia del ano. No tiene ese agujero, entonces está completamente cerrado. Todo lo que tenga conducto puede sufrir de atresia. Están algunos ejemplos: esófago, atresia del esófago, atresia del intestino, atresia tricuspidia, como ya les mencioné. Entonces, todo lo que tenga conducto o cavidades pueden sufrir de atresia. Entonces, no hay permeabilidad, si está cerrado, cuando hay malformaciones tipo atresia. Entonces, nada más se puede ver en cavidades. Voy a resaltar eso. ¿Puedo pasar? Ectopía. La palabra ectopía viene localización anormal de ese órgano. Entonces, por ejemplo, cuando hay un embarazo de localización anormal, nosotros le decimos embarazo ectópico, que no desemboca en el útero, desemboca en otro lugar que no es lo ideal o correcto, ¿verdad? Entonces nosotros le decimos ectopía. Entonces, localización anormal completamente de ese órgano. Puede haber ectopía cardíaco, ectopía hepática, entonces una localización gestacional también. Por eso le dije embarazo ectópico, ¿verdad? Es localización anormal de ese órgano, de ese feto. Entonces, ahí utilizamos la palabra ectopía, que puede ser una malformación también, ¿verdad? Como hay mencionado, ectopía cardíaca, ectopía renal, inclusive la ectopía puede afectar varios órganos. Se dice que cuando más órganos afecta, vamos a decirle, afecta corazón, afecta riñón, hígado, es mucho más grave cuando afecta más órganos. Si es un solo órgano, generalmente no provoca tantas modificaciones, pero si es generalmente varios órganos en una sola persona, generalmente es grave para ese individuo, ¿verdad? Cuando hay ectopía de varios órganos. Entonces, ectopía es localización anormal de todo un órgano, o sea, que se localiza en otro lugar completo del órgano. Porque después viene la otra parte
diferencia del otro es que este solo es un fragmento, un pedazo de tejido se encuentra en otro lugar. Por ejemplo, el ejemplo que te da, el tejido el tejido gástrico se encuentra en el tejido exofágico. Entonces, una localización de ese pedazo de tejido, de esa mucosa, se encuentra en otro lugar que no es lo habitual, solo un fragmento. Entonces, esa otro tipo de malformaciones que pueden tener, que son congénitas. Uno nace ya con esta modificación. Entonces nace durante ese desarrollo embrionario, ocurrió esta malformación. Entonces, heteropia es completo, ectopía es completo y heteropia es un pedazo nada más. ¿Sí? Esa es la diferencia entre ellos, ¿verdad? Localización anormal. Uno es el pedazo, un fragmento, y el otro es el órgano completo. ¿Entendieron, Joyce? ¿Sí? ¿Ustedes? Después viene amartoma. El amartoma está entre malformaciones y está entre neoplasias. Está entre el límite, vamos a decirle, entre estas dos entidades. Es una masa desorganizada, madura de célula especializada, propia de esa localización, pero tiene ese crecimiento irregular, pero tiene tendencia a no continuar, a no crecer. Por eso no llega a ser una neoplasia, porque la palabra neoplasia o la palabra cáncer es que tiene un crecimiento, evolución, y la amartoma no tiene ese crecimiento, para ahí. Se modifica la estructura de la célula, pero no tiene esa tendencia de crecer. Por eso está en límite de malformaciones y límite en la neoplasia. Entonces, queda ahí en el medio, vamos a decir, eso sería amartoma. Es una malformación también que ocurre, ¿verdad? Hay modificaciones, pero eso te dice, hay una desorganización de esa célula, que es propio de ese lugar. Pero esa célula, esa desorganización no tiene tendencia a crecimiento, porque generalmente cuando encontramos una célula desorganizada, de tamaño variable, nosotros deducimos, ya no guiamos la parte neoplásica, células cancerígenas. Pero la célula cancerígena tiene características de crecimiento, va creciendo, modificando toda la estructura, invadiendo otro tejido, pero esta característica de amartoma no tiene esa característica de estar creciendo. Una vez que cambia, crece un poquitito y ya no crece más, tiene esa tendencia, ¿sí? Es una malformación también. ¿Ves, Cristian? Qual é o danos que pode encontrar? Y una vez que esa célula se modifica, obviamente sus funciones pueden modificar también, ¿verdad? Vamos a decir que yo tengo una amartoma a nivel hepático, sufre esa modificación esa célula, entonces su función también puede alterarse, ¿verdad? No va a ser igual que una persona que no tiene ninguna modificación celular. Entonces, en eso afectaría disminución de sus funciones. Teratoma. Yo me acuerdo realmente si yo le di un trabajo de teratoma a usted para averiguar. No. Teratogénico. Y yo me olvidé porque tenía que darle teratomas. Teratoma quiere decir algún elemento externo que puede provocar malformaciones en nuestro cuerpo. ¿Qué podemos decir dentro de teratomas? Por ejemplo, Medicamentos? Radiações, medicamentos. Você falou de teratomas, eu lembrei de fármaco. O fármaco De está falando fármacos. sobre isso. Entonces puede provocar modificaciones a ese individuo que está en desarrollo. Por eso que muchos medicamentos no se pueden dar durante el embarazo, porque son teratogénicos, provocan malformaciones. Entonces hay que tener cuidado. Entonces todos aquellos elementos externos que entran en contacto durante el desarrollo embrionario son teratogénicos, provocan teratomas, malformaciones a ese efecto. Eso sería todo lo que es malformaciones congénitas, todo lo que van desarrollándose durante el desarrollo y van a hacer con algún trastorno, ¿verdad? Entonces está la atrofia, está la atresia, está la hipoplasia, agenesia, amartoma, ectopía, heteropia, son todas malformaciones congénitas, ¿sí? Nace el individuo con las características mencionadas, puede nacer sin órgano, puede ser que ese órgano
se desarrolle completamente, puede ser que no tenga, no tenga cavidades, no esté permeable, todas esas malformaciones congénitas, ¿sí? Entonces vemos una diferenciación, una modificación celular en esos tejidos que son ya con el nacimiento, nace, son disminuidos. Ahora vamos a ver las diferenciaciones celulares, pero ya vamos a decirle adquirido durante ya la vida, ¿verdad? Hay varias formas que pueden esas células sufrir modificaciones, ya sea en su tamaño, en su número, en tipos. Vamos viendo entonces diferentes características que pueden sufrir esas células, y dentro de esto vamos a estudiar todo esto: atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, displasia, anaplasia, neoplasia, todo que sea plasia. Entonces vamos a ir viendo la diferencia en cada una de ellas, cuál podría ser las causas que provoque esta diferenciación celular, ¿verdad? Vamos primeramente a analizar lo que es la atrofia. ¿Qué significa atrofia? Utilizamos mucho en nuestro día a día. Está atrofiado. A veces hacemos un chiste y no sabemos qué es, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la atrofia? Disminución del tamaño de las células. Se disminuye el tamaño, principalmente. ¿Cuál es el tejido que más se afecta? El tejido muscular. Es lo que más se afecta cuando hay atrofias de tejido. Entonces hay atrofia de tejido muscular. Hay 5 causas que va a provocar este atrofia. Una de ellas es desuso, desnervación, pérdida de estimulación endocrina, nutrición inadecuada, isquemia o disminución del flujo sanguíneo. Son 5. Primero? Ahora vamos explicando. Desuso, por falta de uso. Atrofia por desuso. Existe una reducción de utilización del músculo esquelético. Esto va a provocar atrofia en el paciente por no utilizarlo. Entonces, ejemplo de una atrofia por desuso: paciente fracturado, hay que inmovilizar a este paciente fracturado. Generalmente usamos el yeso. A cabo de un mes retiramos el yeso. Como vemos, ese músculo afectado, la parte afectada va a estar atrofiado. El músculo disminuye de su tamaño por falta de utilización de ese músculo. Ese es un claro ejemplo por desuso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no utilizamos más este músculo, tiende a atrofiarse. Entonces, por no utilizarlo. Esto puede, obviamente, después de una vez movilizarlo, hacer tu fisioterapia, obviamente ese músculo vuelve a su normalidad. Pero esa sería una de las causas que puede atrofiarse la parte muscular de ese individuo, ¿sí? Entonces, por no utilizar. Esa sería entonces una de las causas de atrofia. Después está la otra causa, es desnervación. Afecciones de nervios. Vamos a decir, un paciente que sufre de ACV, entonces sufre de parálisis. Parálisis, vamos a suponer, miembro inferior también, ¿verdad? Deja de caminar un tiempo, puede ser permanente o puede ser reversible nuevamente, ¿verdad? O puede ser irreversible. Pero, como vemos, esa parte muscular, atrofiado también, ¿verdad? Porque la parte nerviosa también hace la parte, o sea, la parte nerviosa también está en la parte motora, ¿verdad? O sea, hace los movimientos, entonces no vamos a utilizar ese miembro y también va a atrofiarse, ¿verdad? Pero es justamente causa del sistema nervioso central, ¿verdad? La parte nerviosa que nos ayuda a los movimientos, ¿verdad? A la fuerza muscular, porque ese paciente va a perder fuerza muscular en ese miembro afectado. Entonces también puede haber atrofia en ese músculo. A menudo vemos pacientes encamados que sufren de esto, ¿verdad? Se atrofia. Vos ves mucho tiempo encamado a un paciente, los miembros, los brazos, todo el cuerpo a veces se empieza a atrofiarse, ¿verdad? Por falta de movimientos. A veces pierde ese movimiento, entonces va a sufrir atrofia. Disminuye la masa muscular de ese individuo. Entonces, por desnervación. Por trastornos hormonales, estimulaciones endocrinas, está el ejemplo de la atrofia, principalmente las mujeres que sufren menopausia, cuando disminuye el estrógeno, disminuye lo que es, hay cambios en el aparato reproductor de esa mujer. Ese es un claro ejemplo por trastornos hormonales o estimulación endocrina, ¿verdad? Entonces la hormona está ausente, disminuye. Entonces hay modificaciones en nuestro cuerpo.
Entonces, este es un claro ejemplo de una atrofia a nivel del útero, a nivel del ovario. Cuando disminuye estrógeno, disminuye todo lo que es relacionado al aparato reproductor femenino, ¿verdad? Entonces, un claro ejemplo de una atrofia por estimulación endocrina, ¿sí? O sea, atrofia, disminuye su tamaño. Este sería normal y este sería ya un útero atrofiado, un ovario atrofiado. Entonces, la otra causa de atrofia sería por falta de nutrientes. Nuestro organismo no recibe la alimentación adecuada, ya sea por una patología o ya sea por déficit alimentario. Entonces, también nuestro músculo va a sufrir una atrofia. Entonces, disminuye también su músculo, pero exclusivamente por la alimentación. Y está la otra causa que sería por isquemia o por disminución del flujo sanguíneo, que saben que la sangre lleva los nutrientes de diferentes partes del tejido, aparte también de oxigenarlo, y si ese elemento falta, esa célula también va a disminuir su tamaño, también no va a tener todos los nutrientes necesarios, entonces también se va a atrofiar. Entonces están las 5 causas que nuestro organismo va a sufrir una atrofia, ¿sí? Disminución de su tamaño, principalmente el tejido afectado va a ser tejido muscular, ¿sí? Después la otra parte de que sufre modificación en la célula está lo que es la hipertrofia. Es al contrario de la atrofia, acá aumenta el tamaño de la célula. Ese aumento del tamaño de la célula puede ser tanto fisiológico o puede ser patológico también, ¿verdad? Vamos viendo entonces en qué momento puede ser algo fisiológico y en qué momento puede ser algo patológico que aumente el tamaño de la célula. Fisiológico está el ejemplo de un individuo que hace ejercicio físico para aumentar la masa muscular. Entonces eso sería algo fisiológico, no hay nada relacionado con lo patológico. En algunos otros casos, aparte del ejercicio físico, puede ser también fisiológico, no, patológico, pero mejor dicho, puede ser adaptativo o compensatorio. Con el adaptativo está el ejemplo de una vejiga que tenía una obstrucción, no podía eliminar la orina por una razón, vamos a decirle una infección urinaria, entonces puede sufrir una hipertrofia momentánea, ¿verdad? Por causa de una infección urinaria. Entonces aumenta su tamaño por ese cuadro infeccioso que tuvo el paciente. Entonces eso sería adaptativo, se adapta en ese momento por un cuadro de enfermedades, ¿verdad? Eso puede también después involucionar nuevamente y volver a su normalidad. Entonces se aumenta su tamaño adaptándose a las problemáticas que existen. Pero después está la hipertrofia compensatoria. ¿En qué caso puede ser compensatorio? Está, por ejemplo, el riñón retirado, estirpado, entonces quedamos nada más con un solo riñón, entonces ese riñón tiene que trabajar el doble, entonces es hipertrofiado también, porque aumenta su tamaño, porque sus funciones aumentaría. Eso sería también patológico compensatorio, ¿sí? Hipertrofia, patológico compensatorio. Então, compensatório é quando tem que trabalha com os dois. Sí, uno trabaja porque el otro ya no sirve más, no funciona más. Entonces el otro hace todo el trabajo de uno. Igual pasa en un paciente que tenga hipertensión, insuficiencia cardíaca. Entonces el corazón al inicio de la hipertensión tiene que trabajar más, ahí aumenta el gasto cardíaco. Entonces este corazón trata de bombear más sangre, entonces también se hipertrofia. Este sería músculo cardíaco normal y este sería hipertrofiado. Ese sería otro ejemplo de compensatorio también, ¿verdad? Entonces el corazón trata de compensar todo ese gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces también puede ser hipertrofia compensatoria. Entonces esos son algunos ejemplos que van a aumentar el tamaño de la célula y por ende hay modificaciones en el tejido muscular, ¿verdad? Y después está el otro tipo de diferenciaciones, hiperplasia. En hiperplasia
aumentar el número de células. El otro era tamaño, en este es número de células que van a ir aumentando, y que los tejidos más afectados cuando hay hiperplasia es el epidermis, epitelio intestinal y glándulas, tejidos glandulares. Son los órganos más afectados cuando tienen hiperplasia. ¿Sí? Vamos a ver también que puede ser fisiológico y puede ser patológico. En el caso de fisiológico está también hormonal y está compensadora. En el hormonal vemos, por ejemplo, crecimiento de las mamas, crecimiento en el útero durante el embarazo, cuando hay aumento de estimulación estrogénica. Esto sería algo fisiológico, de aumentar las glándulas mamarias para, vamos a decirse, prepararse para esa lactancia materna que va a venir a continuación. Tiene que adaptarse a esos cambios, que tiene que crecer el útero, entonces sufre un aumento del tamaño de la célula. Esto sería algo fisiológico de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que va sufriendo modificaciones, pero es por una causa que está sufriendo. Después está la compensadora. Una compensadora sería cuando se retira un pedazo de un órgano, por ejemplo, acá está la hepatectomía, que es retirada de una porción del hígado. Entonces, esa porción que falta debe producirla la célula. Es como si fuera que viene a replicarse, a regenerarse ese tejido. Entonces, multiplica rápidamente esa célula para poder compensar ese tejido que está faltando. Entonces, eso pasa en lo que es hiperplasia fisiológica compensadora. Entonces tiene que producir esa célula que está ausente para que esa función hepática no disminuya, ¿sí? Entonces acá el proceso de regeneración aumenta, entonces aumenta las células, produce más células para poder regenerar ese tejido que fue retirado, ¿verdad? Y después está lo que es el patológico. Dentro de lo patológico está muy relacionado con trastornos hormonales, y el claro ejemplo está en hiperplasia endometrial. Cuando el endometrio aumenta, la causa principal está en aumento del estrógeno, que eso va a provocar aumento del endometrio. Entonces, cuando aumenta el endometrio, uno de sus síntomas es sangrado anormal de esa mujer. Entonces, a menudo también hay que tener cuidado, es sinónimo que puede desarrollar una neoplasia en esos individuos. Entonces, a partir de acá hay que tener cuidado cuando hay una hiperplasia endometrial. Entonces hay que tener cuidado, hay modificaciones, está aumentando el número de células y que puede convertirse después en una neoplasia, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Otro ejemplo está en los hombres, cuando hay hiperplasia prostática benigna. El trastorno hormonal está en los andrógenos, entonces que afecta exclusivamente el próstata y aumenta de tamaño, aumenta las células y aumenta la próstata por ende, ¿verdad? Esto también una vez puede ser benigno y puede convertirse también en algo maligno, ¿verdad? Puede ser también una neoplasia maligna. Entonces hay que tenerlo cuidado con estas patologías, porque uno puede convertirse en algo más grave. Entonces esto sería hiperplasia patológica, ¿sí? Los trastornos están más relacionados con trastornos hormonales en estas patologías. Entonces, hiperplasia, aumento de números. Hipertrofia, aumento de tamaño. Atrofia, disminución del tamaño. Entonces, todo parecido, así mencionando, pero tiene unas diferencias, ¿no? Metaplasia. Metaplasia representa cambios reversibles en las células tipo adulto que reemplazado por otra célula epitelial. Y acá, por ejemplo, te dice, una célula epitelial puede reemplazar a una célula mesenquimatosa. A menudo este tipo de cambios celulares sufren cuando hay inflamaciones crónicas. La inflamación crónica es la causa principal de una metaplasia. El ejemplo que nos da, por ejemplo, en los pacientes que tienen esófago de Barrett,
que es una patología principalmente desencadenada por aquellos alcohólicos crónicos que van irritando a lo largo de la vida ese esófago, y esa mucosa del esófago va modificándose, se modifica el tejido de la mucosa, un tejido a otro tejido, ¿sí? Tejido epitelial a mesenquimatosa, entonces modifica su estructura. La causa principal está en la inflamación a largo tiempo. Esa sería la causa de esa modificación del tejido, ¿sí? Entonces, ese sería un ejemplo de una metaplasia. Otro ejemplo que puedo dar de metaplasia está, por ejemplo, inflamaciones mucho tiempo en la garganta, amígdalas, generalmente entonces sufre este tipo de metaplasia, laringe. Entonces también hay que tenerlo cuidado. Viene un paciente, presenta metaplasia, modificación de los tejidos, hay que tenerlo cuidado porque puede también desencadenar posteriormente una neoplasia. Porque viene un paciente que tiene esófago de Barrett, puede tener cáncer de estómago, cáncer de esófago, fácilmente van modificándose las células a células cancerígenas. Entonces hay que tenerlo cuidado. Después viene la displasia. La displasia, hay modificaciones tanto en su tamaño, en su forma, en la organización, en todas sus estructuras. Acá no solo en números, sino que en número, en tamaño, en sus formaciones, todo es un envuelto de todo lo que mencionamos, ¿verdad? Puede ser que en una parte esté en tamaño disminuido, en otra parte del tejido puede ser un tamaño aumentado. Entonces, eso sería lo que es la displasia. Entonces, modificaciones tanto en su forma, en su tamaño, en su organización, en general. Entonces, presenta todo. Disminuye, aumenta, pero todo en un tejido. Por ejemplo, está en el cuello uterino, en la vía respiratoria, todo en un tejido. Todas esas modificaciones se pueden apreciar. Esa es displasia. También tenerlo cuidado porque puede convertirse en células cancerígenas. Entonces, si yo veo, por ejemplo, un cuello uterino displásica, entonces hay que tenerlo cuidado porque puede a largo tiempo desarrollar neoplasia, ¿sí? Entonces, si hay ya modificación en su tamaño, en su forma, lo único que le falta es crecimiento. Que lo único que hace la neoplasia es el crecimiento exagerado, ¿verdad? Invade otro tejido, puede migrarse. Entonces, eso es lo único que le falta para convertirse en neoplasia. Pero acá ya tiene casi todas las características de una célula cancerígena, porque ya está desorganizado, su tamaño ya ha sufrido modificaciones. Entonces hay varias modificaciones ya. Lo único que falta es que ese crecimiento sea exageradamente, ¿verdad? Que se produzca, que se reproduzca. Y después está lo de la anaplasia. La anaplasia literalmente significa volver atrás. ¿Qué quiere decir? Esas células vuelven a involucionar. Entonces vuelve a involucionar, es casi igual que la atrofia. Porque si yo estoy diciendo que la célula vuelve a involucionar, disminuye su tamaño, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia de la atrofia y una anaplasia? Este tiene origen, o vamos a decirle seguimiento, o da origen a una neoplasia. Esa es la diferencia. El otro generalmente no significa que va a desarrollar una neoplasia, pero este tiene más tendencia de desarrollar una neoplasia. Involuciona ese tejido y puede convertirse en una célula cancerígena, ¿verdad? Y obviamente altera la morfología y el funcionamiento de ese tejido. Entonces, eso sería lo que es la anaplasia. Entonces, es como si fuera origen para iniciar una neoplasia. Entonces, células cancerígenas involucionan nuevamente ese tejido. Y por último está la neoplasia, ¿verdad? Antes de formar cáncer, antes de ter neoplasma, puede tener anaplasia. Y por último está la neoplasia, ahora de las últimas plasias que vamos a ver. Significa crecimiento nuevo, y que ese crecimiento nuevo generalmente forma tumores, ¿verdad? Que ese tumor tanto puede ser benigno o puede ser maligno. ¿Cuál es la diferencia entre esas células, tumores malignos y benignos? Que los benignos tienen sus bordes que son generalmente regulares, que no tiene tendencia a crecer exageradamente rápido.
generalmente involuciona. Sin embargo, la maligna tiene los bordes bien irregulares. También aumenta mucho el tamaño, puede migrar en otros tejidos. Generalmente no responde bien al tratamiento. Esas son todas las diferencias que puede existir en una neoplasia maligna y benigna, que en la próxima clase vamos a hablar mejor de este tema. Esto sería un cuadro, ¿no?, de resumen de las que van sufriendo nuestra célula adquirido, vamos a decir, a lo largo de la vida, ¿verdad? Que puede ser una atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, displasia, anaplasia y neoplasia, ¿verdad? Entonces, un cuadro diferencial que existe entre ellos, ¿verdad? Tanto que puede ser fisiológico como puede ser patológico que sufra estos tejidos. Este sería a modo de imagen. Esta sería una célula normal, ¿verdad? Esta sería una célula atrofiada, disminuye su tamaño. Esta sería una hiperplasia, que va aumentando el número de células en ese tejido. Este sería una hipertrofia, que va aumentando su tamaño, ese tejido. Este sería un ejemplo de una metaplasia, que es la sustitución de un tejido a otro tejido. Este sería una displasia, donde se puede apreciar tanto su modificación de forma, tamaño, organizaciones, y este sería un ejemplo de una neoplasia que va creciéndose y formándose una masa tumoral. Acá hay algunos ejemplos de tejidos vivos que se puede apreciar, como por ejemplo la hipertrofia cardíaco, donde, como pueden ver, esta parte del miocardio está muy hipertrofiado, aumentado de tamaño, ¿verdad? Ese tejido cardíaco. Este sería una imagen de una neoplasia. Este sería neoplasia benigna, este sería una neoplasia maligna. Como pueden apreciar, la benigna tiene generalmente un borde regular. Sin embargo, la maligna son bordes irregulares, lo que hace que dificulte más el tratamiento. Porque si yo hago una cirugía, puedo retirar completamente ese tejido. Sin embargo, acá, si yo hago una cirugía, como es tan irregular, puede ser que en algún momento quede un pedazo de ese tejido, que ese tejido tiene tendencia a crecer. Entonces, por eso es que las malignas tienen menos respuesta al tratamiento, ¿verdad? Principalmente quirúrgico, ¿verdad? Entonces la benigna responde mejor al tratamiento, y aparte por el crecimiento que tiene, ¿verdad? Por tener estas características, ¿verdad? Y eso es todo de las diferenciaciones celulares. Vieron que es todo muy parecido. Entonces les sugiero que hagan así un cuadro de diferencial para que no les